Hola niños, espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a una nueva cápsula educativa. En esta cápsula educativa trabajaremos la República Romana. Vamos a conocer o abordar algunas características relevantes sobre Roma, así que por esto tienen que estar muy atentos. Bien, lo primero que tenemos que tener en consideración es la ubicación de Roma. ¿Dónde se sitúa? Roma se sitúa en el continente europeo, en la península itálica. Limita al norte, por ejemplo, con la cordillera de los Alpes, al este con el mar Adriatic, al oeste con el mar Tirreno y al sur con la isla de Sicilia. Además, se encuentran las islas de Córcega, Cerdeña y Sicilia en el Mediterráneo. Aquí podemos apreciar un mapa donde podemos observar lo que yo les he dicho. Por ejemplo, aquí se encuentra Roma, ¿ya? Esta de aquí es la península itálica. Aquí tenemos la isla de Córcega, ¿ya? También aquí no se aprecian muy bien las islas de Sicilia, pero están por aquí. Tenemos los Alpes, donde limita el mar Tirreno y el mar Adriatic. Bien, aparte de la ubicación que ya la conocimos, tenemos que saber cómo era el sistema de gobierno que tenía Roma. Bien, Roma tenía un sistema de república, ¿ya? Y esta se origina como un sistema aristocrático. ¿Qué quiere decir? Recuérdenlo, yo se los enseñé, que era aristocrático. Los mejores gobiernan, ¿ya? Estaba dominado por un grupo reducido de personas, es decir, no todas las personas tenían la participación social y no podían estar dentro de esta república, ¿ya? Los patricios, quienes monopolizaban todos los cargos políticos y religiosos. ¿Saben lo que es monopolizar? Monopolizar, se los voy a explicar, es tener el control sobre algo, pero un control estricto, que nadie más puede venir y ocupar mi lugar porque yo tengo ese monopolio. Este sistema de república pronto comenzó a ser reformado. ¿Por qué? Porque se ejercían presiones por otros grupos sociales que eran los plebeyos. Tenemos a los patricios y luego a los plebeyos, ¿ya? Estos gozaban de libertad, pero no tenían derechos políticos, por lo que comenzaron a movilizarse buscando la igualdad. ¿Por qué? Porque ellos también querían participar de este sistema, que no estaba mal, que era viable, pero tenía algunos baches y cosas que tenían que arreglar, como por ejemplo que no fuera tan reducido. Bien, los principios de este sistema político eran los siguientes. Tenemos, como número 1, la separación de los poderes en distintas funciones ejecutivas. Algo que si nosotros queremos ahora poner o comparar, podría ser la división de los poderes del Estado en ejecutivo, legislativo y judicial. Tenían un carácter electivo, representativo y temporal. Imagínense, ¿saben a lo que se parece? Sí, a nuestro sistema actual, donde nosotros elegimos a nuestros gobernantes. Es representativo porque ellos nos representan y es temporal porque están en un periodo de tiempo determinado. Además, tienen un funcionamiento colegiado de las autoridades. Bien. Tenemos que ver otra cosa importante, son las instituciones que se nombran o son las instituciones republicanas. Bien, las instituciones que nacen durante este periodo de república y se desarrollan son las siguientes. Estas son las magistraturas, el Senado y los comicios. Ojo, estas tres lo que buscan es dar cumplimiento a diversas funciones del Estado. Bien, tenemos entonces a las magistraturas. ¿Pero qué son? Bueno, las magistraturas fueron autoridades ejecutivas superiores del Estado. Hagamos la alusión ahora.
el poder ejecutivo, ¿ya? Arribita. Eran cargos administrativos, es decir, ellas estaban a cargo de administrar el Estado, para los cuales eran electos los ciudadanos, es decir, los ciudadanos se reunían. ¿Sabes qué? Sí, tenemos que elegir un representante. Sí, elijamos. ¿Cuál de todos ellos crees tú? Yo creo que este. ¿Por qué este? Veamos, lo discutían y elegían a estas personas que los iban a representar. Este tiempo era limitado porque ellos solo estaban en el poder durante un año. Es decir, año tras año debían ir viendo si lo habían hecho bien, mal, y a partir de eso se volvía a elegir. Existían, por ejemplo, las magistraturas superiores, que eran los cónsules. Estos eran 2 magistrados que actuaban en forma unánime, presidían los comicios y dirigían el ejército. Eran, por ejemplo, ahora si lo podemos, como dirigían el ejército, eran el jefe de las Fuerzas Armadas ahora. Tenemos las magistraturas menores. ¿Pero qué son? Bueno, estas estaban por debajo de los cónsules y dependían administrativamente de ellos. Sin embargo, solo los comicios podían ser revocados o designarlos, ¿ya? Esto también se hacía por votación de los ciudadanos. Imagínense la importancia que tenían los ciudadanos porque todo giraba en torno a la votación que ellos podían hacer. Tenemos a los cuestores que estaban a cargo de la hacienda pública y el censo de bienes y haciendas. Los ediles que vigilaban los mercados, las fiestas religiosas, la conservación de los templos. Los censores eran quienes practicaban el censo de ciudadanos y la vigilancia de la moral pública. Esto es muy importante porque en este tiempo la moral marca un hito, ¿ya? Las personas debían comportarse de una manera que fuera moralmente aceptada. Y el último son los pretores, los cuales administraban la justicia. Eran 2 por distrito, un pretor urbano y uno peregrino. El peregrino iba por las distintas localidades que estaban más alejadas. Los pretores los podríamos decir como algo así, en términos de ahora, como los fiscales, ¿ya? O los policías, que veían que se cumplieran todas estas normas. Ahora veamos los tribunos de la plebe. Estas fueron magistraturas que se representaban y defendían a los plebeyos, por eso los tribunos de la plebe. Ellos podían contrarrestar el poder patricio en el Senado y el Consulado. Tenían la atribución única de oponerse a los proyectos de ley que estos presentaban. Los tribunos tuvieron las siguientes atribuciones: el derecho a veto, que era por eso podían objetar o oponerse a los proyectos de ley, el derecho de auxilio, el derecho de aprehensión. Estos eran sus derechos principales, pero los plebeyos no estaban conformes con esto. Pues bien, dentro de este sistema de república también se da un término o se conoce un periodo que es la dictadura, que en este tiempo fue evolucionando después, pero en este tiempo también se conoce como una magistratura. Esta fue una magistratura que se dio de forma excepcional y fue por 3 razones. La primera, porque era elegida solo por el Senado, es decir, solo el Senado podía votar, ¿ya? En momentos de crisis política interna o debido a algún ataque de alguna potencia extranjera que debilitara el poder del patricio que estaba a cargo, ellos tomaban el poder, es decir, llegaba un dictador o en este caso alguien del alto mando del ejército y tomaba el poder. Esto duraba 6 meses, es decir, él no podía estar más tiempo en el poder. ¿Por qué? Bueno, este cargo era ocupado solo por un individuo. En ocasiones más excepcionales se nombraban más dictadores, pero era cuando la república no se podía organizar. Por ejemplo, hagámoslo más simple. Resulta que en Chile hubo un enfrentamiento y están quedando en la embarrada, la tole tole, como dirían por ahí. Y llamamos y sube el alto mando de las fuerzas de orden y seguridad al poder. Si nosotros estuviéramos en la república, él podría estar solo 6 meses en el cargo. ¿Y para qué está él ahí?
no está por una razón, no está porque el cielo es azul ni porque se le ocurrió. No, él está en ese cargo para poder ordenar esto, ordenar el desastre que está quedando, en otras palabras, ¿ya? Por eso se dice que tiene un periodo de tiempo limitado. Muy pocas veces se ha tenido que recurrir a dos dictadores, ¿ya? Por ejemplo, tenemos a los decemviros, que redactaron la ley de las 12 tablas en el 451 a.C., que ahí se nombran a más dictadores, pero esto después no fue llevado a cabo. Bien, otra atribución, o en realidad otra institución importante dentro de la República, es el Senado. El Senado romano fue la institución que más perduró en la historia antigua de Roma, ya que fue creado bajo la dinastía de los reyes legendarios y subsistió hasta el final del Imperio Romano. Durante la República, el Senado tuvo las siguientes atribuciones. Era el encargado de asesorar a los magistrados, ratificaba las leyes, dirigía la política exterior, era el Tribunal Supremo donde se llevaban a cabo, por ejemplo, los juicios, controlaba el tesoro público o las riquezas y estaban integrados. Bien, ahora vamos a conocer los comicios. Los comicios eran asambleas populares en las que participaba el pueblo. Estas eran abiertas, por lo que ellos podían estar y ser parte. Habían tres tipos de comicios: los curiados, que eran integrados por los patricios; los centuarios, que eran integrados por los ciudadanos y los soldados; los tributos, que eran organizados por la plebe. Las atribuciones que tenían estos comicios era que ellos elegían a los magistrados, votaban las leyes, decidían sobre la paz, la guerra, junto con el Senado, y además tenían la decisión de la plebe, que conocían como la plebiscitum, que hace referencia a lo que la plebe quiere. Escuchemos a la plebe. ¿Qué quiere decirnos la plebe? Bien, pero dentro de todas las instituciones que yo les nombré, o todas las magistraturas, como queramos llamarle, solo podían participar los ciudadanos. Y adivinen qué, ¿saben quiénes eran ciudadanos? Pues bien, yo les voy a contar. Los ciudadanos, primero que todo, tenemos que recordar que Roma fue una sociedad profundamente patriarcal, donde solo los hombres patricios y más adelante los hombres plebeyos fueron considerados ciudadanos. Solo ellos, solo hombres, en un principio patricios, y luego fueron los plebeyos que fueron considerados ciudadanos. Olvídense del... Bien, entonces los ciudadanos eran solo los patricios y los plebeyos. Pero adivinen qué, las mujeres, los niños y los esclavos estaban bajo la tutela de sus respectivos pater de familia o padre de familia, ¿ya? Es decir, ellos estaban a cargo de patricios o plebeyos varones que eran ciudadanos, y ellos, por estar a cargo de alguien, no eran considerados ciudadanos, es decir, no podían ejercer su derecho. Bien, quiero que presten mucha atención porque vamos a comparar la República Romana y las actuales. Bien, la República Romana pretendía en sus principios la separación del poder en carácter electivo y temporal de los funcionarios. Como yo les decía, en la actual tenemos la separación o división de los poderes del Estado. En la antigua Roma o en la República Romana teníamos los magistrados, que eran el cónsul, el pretor, el cuestor, el censor, el edil y el tribuno. Bueno, actualmente se conoce como cónsul en cargo diplomático. Tribuno es el calificativo de un político, ¿ya?, que es un buen orador. En la actualidad solo podemos tener al cónsul, que va y nos representa en otro lugar del mundo distinto al que él vive. Ojo, y siempre está en representación del presidente cuando éste no puede ir. El Senado, que dirige la política exterior, administra la justicia, fiscaliza el tesoro público, asesora a los magistrados. Actualmente, esta
pasa a ser una Cámara Legislativa, que también fiscaliza al Poder Ejecutivo, es decir, al presidente, y ratifica los tratados internacionales, además de la discusión de las distintas leyes. Y por último tenemos los comicios, que eran la votación de leyes, plebiscitos y elecciones. Actualmente solo tenemos las elecciones, ¿ya? Y los plebiscitos, que son instancias únicas que se dan. Por ejemplo, nosotros ahora vamos a tener un plebiscito el 25 de octubre, en el que vamos a votar si queremos una nueva constitución o no. Esto es algo excepcional, ya que estamos a punto de aprobar o rechazar una nueva constitución que reformularía muchas cosas de nuestro sistema actual. Bien, niños, esa ha sido la cápsula educativa de esta semana. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho, les envío un abrazo apretado. Adiós.